Esta semana Senda va a presentar su ponencia ante la Comisión de Asesora Presidencial para las Pensiones. El centro del punto de vista de Senda al respecto es que no hay solución para el problema de las bajas pensiones al interior del esquema de capitalización individual. Y por lo tanto, cuando un problema no se puede resolver dentro de un espacio determinado, lo que hay que hacer es buscar afuera de ese espacio a ver si se encuentran soluciones. Y como ocurre siempre en muchas actividades, problemas que no tienen solución al interior de un determinado espacio, a veces tienen una solución trivial si uno lisa y llanamente se sale de ese espacio. Y felizmente es lo que ocurre también con las pensiones, puesto que si uno se sale del esquema impuesto por la dictadura de ordenar las pensiones mediante la capitalización individual, si uno se sale de ese espacio, de esa camisa de fuerza, el problema de las pensiones felizmente se puede resolver bastante bien y bastante fácil y de manera sustentable. Y por lo tanto, la propuesta de Senda ante la Comisión es precisamente esta, que en sus análisis considere salirse de este marco de hierro que ha significado la capitalización individual impuesta por Pinochet y busque en un espacio alternativo cómo resolver y enfrentar el problema de las pensiones. Y por cierto, a diferencia de este esquema, que fue un experimento extremista de intentar resolver el problema de las pensiones mediante estos mecanismos de ahorro financiero, el salirse de este espacio y encontrar una solución es algo que no se necesita inventar nada, porque lo único que hay que hacer es restablecer el mecanismo que utilizan todos los países del mundo y es el mecanismo que antes utilizaba Chile. Y es tan simple como lo siguiente: las cotizaciones, los aportes de los trabajadores activos, que en este sistema se desvían hacia ahorro para supuestamente recuperarlos en 30 años más y pagar buenas pensiones, en lugar de hacer eso, lo que hacen todos los países del mundo es que los aportes que hacen los trabajadores activos en un momento dado se ocupan ese mismo año para pagar pensiones. Y eso se llama sistema solidario o sistema de reparto. Es un sistema que desde el punto de vista moral es mucho mejor que la capitalización individual, porque la capitalización individual parte sobre la construcción ideológica de pretender cortar el vínculo de solidaridad necesaria que existe en cualquier sociedad, en cualquier momento de la historia, entre los que pueden trabajar y los que no pueden trabajar. Siempre el deber moral de los que pueden trabajar en toda sociedad, en todo momento de la historia, ha sido sostener a los que no pueden hacerlo, porque si no se mueren. Entonces los únicos, evidentemente, que pueden proveer el pan a los que no pueden trabajar son los que trabajan. Y eso ocurre en cualquier esquema previsional. Los esquemas previsionales son simples mecanismos de cálculo. Son mecanismos de cálculo. Más simples o más enrevesados. Más generosos o más mezquinos. Más solidarios o que reconozcan esta solidaridad evidente explícitamente, o invertidos, es decir, que creen la ilusión de que uno se mantiene solo, cuando en realidad cuando uno está viejo, evidentemente tienen que ser los que trabajan los que lo mantengan.
o si está enfermo lo mismo, o si es un niño lo mismo. Entonces esto crea la ilusión de que los viejos se van a mantener solos, y eso la verdad que no es así. Entonces son mecanismos de cálculo, y por lo tanto lo que está fallando en Chile no es la demografía, por ejemplo, que es en este momento la más favorable de la historia de nuestro país. La cantidad de personas que trabajan comparada con los que no trabajan, niños y adultos mayores, hace 50 años era igual. En otras palabras, hace 50 años la cantidad de personas que trabajan igualaba a la cantidad de personas que no podían trabajar, niños y adultos mayores. Entonces cada uno de los que trabajaba tenía que sostener a uno de los que no podían trabajar. Hoy día, la cantidad de personas que trabajan, precisamente gracias a la demografía, duplica las personas que no pueden trabajar. Es decir, las personas que están entre 15 o 20 y 65 años es el doble de las que están de menos de esa cantidad o de más de esa edad. Entonces, hoy día, cada persona que trabaja tiene que sostener al medio de los que no trabajan. Y hace 50 años tenía que sostener a uno. Y al cabo de un siglo, todavía, cuando termine el siglo XXI, todavía los chilenos que trabajan van a tener que destinar una fracción menor de su jornada para sostener a los que no trabajan que la que se exigía a nuestros padres y abuelos en los años 50 del siglo pasado. Todavía al final del siglo, la situación demográfica, la proporción entre los que trabajan y los que no trabajan, que se llama tasa de dependencia, todavía va a ser mejor a finales del siglo XXI en Chile que lo que era a mediados del siglo XX, porque así opera en todos los países al momento de urbanizarse. Esa es la realidad demográfica. Entonces las pensiones hoy día son malas no por demografía, sino que precisamente porque el mecanismo de cálculo que se está usando para determinar la cantidad de recursos que la generación vigente le va a transferir a sus mayores en este momento, es un mecanismo de cálculo que tiene muchos defectos, porque le entrega pensiones muy bajas, le entrega pensiones muy inciertas, porque dependen de los mercados financieros. Entonces el mercado financiero en un año puede perder un tercio del fondo de pensiones, significa que le baja un tercio de la pensión a todas las personas que jubilan en ese momento. Es incierto. Después se les puede acabar el fondo. Y si contratan una renta vitalicia, dependen de la solvencia de la compañía de seguro a la cual le tienen que entregar todos los fondos. Porque si quiebra la compañía de seguro, el Estado se tiene que hacer cargo y la pensión le baja a las tres cuartas partes de lo que ganamos. Es incierto. Depende de esos factores. En tercer lugar, discrimina a las mujeres, puesto que para dos personas que jubilan al cumplir la edad legal de hacerlo, una mujer y un hombre, el hombre obtiene, de acuerdo al método de cálculo que se usa con este sistema, una pensión que es un tercio superior a la de ella. ¿Y por qué? Porque como calculan en base a la expectativa de vida y calculan por separado a las mujeres que a los hombres, con tablas distintas, es el único grupo al cual se le aplican tablas distintas. Hay muchos grupos en el país, por ejemplo, las comunas de altos ingresos también viven mucho más que las comunas de bajos ingresos, pero se les aplica la misma tabla. Pero a las mujeres no, a las mujeres se les aplica una tabla distinta, en función de la cual su pensión resulta más baja. Eso es discriminación, porque no se puede discriminar a un grupo de la sociedad. En la Comunidad Europea, por ejemplo, la Corte Europea de Justicia determinó que ningún seguro puede establecer primas distintas por tablas diferenciadas por género. En Chile tampoco debería poder hacerse. El sistema de AFP sí discrimina. Y así sucesivamente. Es decir, las pensiones que entrega el sistema, la forma en que se calculan, los recursos que los activos transfieren a los pasivos en este sistema, son muy inconvenientes para los pasivos. Las pensiones de AFP, por ejemplo, también la gente lo sabe, estos bajan cada 4 años, porque como la expectativa de vida promedio de los hombres y de las mujeres va aumentando, automáticamente cada 4 años le rebajan las pensiones. En fin, tiene muchos problemas.
Entonces lo que es necesario hacer es establecer, dice la Presidenta de la República, pensiones dignas y adecuadas a las necesidades de los chilenos y de las chilenas especialmente. ¿Qué significa eso? Significa que hay que establecer pensiones vitalicias que tengan una relación con las últimas remuneraciones y se vayan reajustando de acuerdo a lo que va subiendo la masa de remuneraciones. Tienen que ser pensiones que cubran una proporción razonable de los ingresos de las personas al retirarse, porque si no, digamos, no sirven como pensiones. Imagínense hoy día una jueza, por ejemplo, digamos que gana entre 3 y 4 millones de pesos, está obteniendo de la AFP una pensión de 300.000 pesos, la décima parte. Eso no es una pensión, eso hay que resolverlo, hay que arreglarlo. Bueno, tienen que ser pensiones de por vida, digo, que tengan una proporción con las últimas remuneraciones, también deberían tener una proporción con lo que la gente ha aportado, digamos, premiar a los que han aportado más y no tanto a los que han aportado menos. Tienen que ser pensiones estables, que no dependan de los mercados financieros, sino que tienen que ser regulares, en fin. Eso es lo que se necesita. Ahora, ¿cómo se puede entregar eso? Para entregar eso hoy día, por ejemplo, habría por lo menos que doblar el monto de las pensiones AFP unas con otras, digamos, a las mujeres más, a los empleados públicos más, los hombres un poco menos, pero a todos habría que mejorar, solamente para igualarlas, por ejemplo, a las que da el sistema público, el IPS hoy día mismo, para labores similares o historias laborales similares. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Bueno, si uno mira la base del sistema actual, del sistema de AFP, y lo transforma, se puede resolver el problema. Porque ¿cuál es la base del sistema de AFP? Son las cotizaciones que entregan todos los meses los trabajadores. Esa es la base. Bueno, esa base que entregan los trabajadores, hay que preguntarse si alcanza o no alcanza para pagar las pensiones. Las AFP dicen que son muy insuficientes y ellos proponen aumentarlos. Pero claro, aumentarlos no va a mejorar las pensiones de hoy día en el sistema de capitalización, sino que con suerte en 30 años más. Entonces, pero si uno mira cuántos son las cotizaciones, la masa de cotizaciones hoy día, y mira la masa de pensiones que se están pagando por parte de la AFP y las compañías de seguro, se lleva a la sorpresa de que las cotizaciones son el doble que las pensiones que se pagan. Y aparte de eso, el Estado entrega recursos también en dinero efectivo, porque las cotizaciones son en dinero efectivo, que en los 30 años, digamos, que han transcurrido que se inauguró este sistema, más o menos cubren el 75% de las pensiones que ha pagado el sistema. Y el último año cubrió más o menos el 60%. O sea, en otras palabras, en Chile, el grueso de las pensiones se pagan con fondos públicos, de las pensiones AFP, y todas las cotizaciones, casi todas las cotizaciones, se desvían, se las apropian los administradores, las compañías de seguro y las AFP mismas, que se han apropiado de tanto dinero como el que han pagado en pensiones. Los administradores se han echado al bolsillo tanto dinero como el que han pagado en pensiones a lo largo de 30 años. Y siguen haciéndolo todos los años. Bueno, y el resto, lo que sobra, lo transfieren a terceros inmediatamente, en forma de préstamos o en forma de capital accionario, y el grueso de eso se lo transfieren a quienes. En primer lugar, a los grupos que son dueños de las propias AFP, y en segundo lugar, a otros grandes grupos económicos. Por ejemplo, el fondo que está invertido en Chile, la mitad está invertido en 12 grandes grupos. Y de esos 12 grandes grupos incluyen a los dueños de las 5 AFP o 6 AFP. Entonces, lo que hay que hacer, digamos, es que en lugar de hacer eso, de estar desviando los recursos de los trabajadores que constituyen la base del sistema actual, hay que usar esos recursos para pagar pensiones. Y eso es sustentable en el tiempo. Hoy día, evidentemente, es sustentable, porque son el doble los recursos que entran que los recursos que las pensiones que se pagan. O sea, alcanzaría para pagar todas las pensiones y sobraría todavía la mitad. Entonces podrían doblar las pensiones actuales. De todos el millón de jubilados por AFP que hay hoy día, doblarle la pensión hoy día. Hay recursos, hay dinero para eso con las puras cotizaciones, las solas cotizaciones de los trabajadores. Bueno, y hacia el futuro, ¿es sustentable esto? Basta mirar cómo crecen las cotizaciones y cómo crece el gasto en pensiones.
Las cotizaciones están creciendo a una tasa de 10% por año, porque aumenta la masa de trabajadores que cotizan y aumentan los salarios promedio. Y eso va a continuar así, sobre todo porque como el mercado laboral chileno es muy precario todavía y va a irse formalizando gradualmente, inevitablemente, eso va a significar que hay un colchón enorme de formalización, aparte del colchón que en todos los países emergentes significa el aumento de la fuerza de trabajo, que es bastante rápido, y el aumento de los salarios, que también es bastante rápido. Entonces, por lo tanto, las cotizaciones van a seguir creciendo al 10%. Hoy día sirven para pagar no solo las pensiones que hay, sino que el doble. Bueno, pero además crecen al 10%. ¿Y a cuánto crecen las pensiones? El gasto en pensiones, AFP. Al principio creció muy rápido porque el sistema partió de cero, no tenía beneficiarios, entonces prácticamente era cero, digamos, el pago en pensiones, pero eso creció muy rápido al principio, pero después empezó a nivelarse y necesariamente ya la tasa de crecimiento de las cotizaciones supera la tasa de crecimiento del gasto en pensiones, AFP, pero ¿a qué tasa va a atender los beneficios, el crecimiento de los beneficios? Necesariamente tiene que tender a la tasa de aumento de los adultos mayores, porque obviamente esto es dinero para pensiones y las pensiones dependen de la cantidad de personas de edad. Aquí se dice que Chile se está envejeciendo como si fuera un fantasma, esto un espantajo. Bueno, pero ¿a qué tasa crecen los adultos mayores en Chile? Hoy día están creciendo al 3,5% por año. O sea, las cotizaciones crecen al 10%, pero los adultos mayores crecen al 3,5%. O sea, las cotizaciones crecen 3 veces más rápido que lo que crecen los adultos mayores. Y el gasto en pensiones necesariamente tiene que, digamos, asimilarse a eso en pocos años más, va a llegar a esa tasa de crecimiento. Bueno, y la tasa de crecimiento de los adultos mayores, uno no toma la de hoy, ¿no es cierto?, sino que toma la de este siglo, por ejemplo, medio siglo. ¿Cuál va a ser la tasa de crecimiento desde el año 2010 al 2050? Va a ser 2,7%, 2,67%, según CELAR. Es decir, la tasa va bajando, la tasa de crecimiento de los adultos mayores, del número de adultos mayores. Este cupo del envejecimiento es un crecimiento de 2,67% por año. Y las cotizaciones, repito, están creciendo al 10%. Entonces es perfectamente sustentable restablecer el sistema de reparto, que es el que tienen todos los países, que por supuesto se cacarean, ¿no es cierto?, que están todos quebrados, cuando en realidad dejan en todas partes excedentes a sus gobiernos. Excedentes cuantiosos, en el caso del gobierno estadounidense, por ejemplo, donde dicen que está quebrado el sistema de pensiones. Pues resulta que la deuda del gobierno estadounidense con el sistema de pensiones es el acreedor del sistema de pensiones estadounidense más grande del gobierno. Y si el gobierno le debe plata al sistema de pensiones, significa que el que le está pasando plata al gobierno todos los años es el sistema de pensiones del gobierno, no al revés. Es decir, deja excedente. En España es tan grande el excedente que deja el sistema de pensiones hoy día, que no solo paga las pensiones contributivas, es decir, no solo paga las pensiones de aquellas personas que adquirieron derecho a tenerlas porque ellos contribuyeron durante su vida laboral, sino que también en España paga las pensiones no contributivas, que en todas partes, ¿no es cierto?, se pagan con cargo de impuestos generales. Bueno, en el caso de España se pueden pagar con el cargo de las cotizaciones, porque es tan grande el excedente que deja el sistema de pensiones español que permite pagar todas las pensiones del sistema contributivo y también las del sistema no contributivo. Entonces, esa es la realidad, eso es lo que se puede hacer en Chile y eso es, a nuestro entender, lo que esta comisión tiene que asumir. Si no hay solución al interior del esquema de capitalización individual, y no la hay, porque no ha propuesto ninguna, entonces lo que hay que hacer es buscar afuera. Y afuera está la solución, que es reconstruir el sistema nacional de pensiones público basado en el esquema solidario o de reparto. Muchas gracias.